Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el tema del Evangelio verdadero y descubriendo lo que es el falso Evangelio o el Evangelio diferente. Habíamos hablado que el Evangelio diferente, el falso Evangelio y los falsos pastores y la iglesia falsa se opone a las escrituras como como primer foco de ataque. Ellos atacan las escrituras diciendo que no solamente las escrituras tienen la máxima autoridad. Nosotros creemos como iglesia verdadera que las escrituras son la máxima autoridad, que Dios no dejó a ningún hombre, no dejó a ningún papa, no dejó a ningún pastor o líder religioso como máxima autoridad, sino que la máxima autoridad que nosotros tenemos son las escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, y como dice también a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, que todas las escrituras fueron, como dice Pedro, también escritas por los santos hombres de Dios, santos varones de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que la escritura es nuestra máxima autoridad, y la iglesia falsa se opone a las escrituras diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que solamente contiene la palabra de Dios, como si la Biblia fuera un libro de historia que contiene algunos dichos de Dios, y tratan de menoscabar y hasta casi ridiculizar la Biblia. Esos son los falsos pastores, la falsa iglesia que enseña que las escrituras no son sagradas. Por eso el Señor dijo: cada coma, cada tilde no va a pasar, porque el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo fue aprobado por Dios, y Él inspiró a los hombres santos para que escriban la Biblia. Entonces, lo primero que se opone el Evangelio diferente es a las escrituras, a lo que está escrito. Por eso en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26, dice que las escrituras van a testificar contra el pecado, contra el hombre, y van a testificar a favor de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Verbo de Dios. Entonces, como primera parte, debemos entender que la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Y para creer en el Dios verdadero tenemos que tener a las escrituras como nuestra máxima autoridad. Por eso la iglesia falsa tiene catecismos, tiene carpetas, tiene revistas que se desvían, tienen versículos de la Biblia, pero lo que les interesa a ellos, a la falsa iglesia, es a través de su catecismo, a través de sus carpetas, a través de sus revistas, sacarle la Biblia de las manos al pueblo. Esa es la meta que tienen, de sacarle la Biblia, las escrituras, al pueblo de las manos. Por eso la Iglesia Católica perseguía a los que tenían Biblia y los asesinaban, porque las escrituras dan testimonio de Cristo, y una persona lee que Cristo es el Hijo de Dios y que solamente por fe somos salvos, la persona se salva. Entonces, la iglesia falsa es enemiga de Dios, y estos falsos pastores son enemigos de Dios. Entonces, lo primero que ataca el falso evangelio son las escrituras. Si no le puede sacar de las manos las escrituras, le tuercen las escrituras. Por eso el apóstol dice: hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio, enseñando un evangelio diferente. Lo segundo que atacan la iglesia falsa y el falso evangelio es la sangre, es la fe en la sangre de Jesucristo. La iglesia falsa, por eso apela a las obras, porque ellos creen en su propia obra. Ellos creen que cargando la cruz, negándose,
haciendo buenas obras, obras de misericordia, con eso es suficiente, que no necesitan creer en Jesucristo. Para el falso evangelio, creer en Jesucristo es una fantasía del pueblo, es una cosa ilusoria, es algo que, porque en el fondo ellos no creen en Jesucristo, creen en sí mismos. Como Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses. El falso maestro se cree Dios y toma el lugar de Dios y quiere pastorear al pueblo como si fuera Dios mismo. Son pequeños papas, se creen papas, ellos en su interior se creen, son ídolos de sí mismos y quiere que la gente los idolatre. Entonces, por eso hablamos, para que el pueblo despierte y se abra las escrituras y se vuelque hacia las escrituras, a leer las escrituras. Un pueblo que no lee es un pueblo dominado, por eso la Iglesia Católica le quitaba la Biblia al pueblo para dominarlo. Si usted no lee la Biblia, cualquier hereje, cualquier falso pastor, cualquier cura con corbata lo va a manejar y le va a enseñar la doctrina católica, la doctrina falsa, la doctrina herética, la doctrina es el evangelio diferente, que dice que por obras se puede llegar al cielo sin creer en Jesucristo. Entonces lo segundo que se oponen ellos es la fe. Se oponen a la fe. Ellos no creen que la salvación es por fe. Ellos creen que, o le agregan, dicen que es por fe, pero además por obra, es por fe y por obra. Le dicen, cree en Jesucristo, pero además le tienen que agregar obras, como en Gálatas el apóstol Pablo le decía a los judaizantes, que los judaizantes le decían a los gálatas, crean en Jesucristo, pero además se tienen que circuncidar. Lo que pasa es que si se circuncidaban tenían que cumplir toda la ley. Porque, por eso Pablo les decía, ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Si nosotros nos queremos poner bajo la ley, tenemos que cumplir todos los mandamientos. Si una persona quiere vivir bajo la ley, tiene que cumplir todos los mandamientos que manda allí Moisés. Y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, es imposible que los pueda cumplir. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso la iglesia falsa se cree Dios y toma el lugar de Dios y dice que la iglesia es amor, que la iglesia es salvación, que la iglesia es Dios, que la iglesia es Dios hecho carne en la tierra. Son tremendas herejías que la gente, por no leer la Biblia, dice amén, no entiende. Pero el pueblo tiene que despertar y agarrar la Biblia y leerla y pedirle que si no tiene a Cristo en su corazón, Cristo venga a su corazón y Cristo le limpiará de todos sus pecados y vendrá el Espíritu Santo a morar en su vida. Entonces podemos decir como segundo lo que ataca es la sangre, o sea, fe en la sangre, fe en el perdón de Dios. Por eso ellos se oponen y menoscaban las campañas cristianas, las campañas evangelísticas, y dicen que no puede ser porque una persona acepte levantando la mano a Jesucristo como su único Salvador, dicen que eso no es posible, que tienen que hacer obras, que obviamente la fe, el creer en Jesucristo, tiene como consecuencia el arrepentimiento, la confesión del nombre de Cristo y el bautismo en las aguas, pero solamente el creer es lo que produce la salvación, el creer de todo corazón, como le dijo Felipe al etíope, si crees de todo corazón bien puedes. Porque el etíope le preguntaba si se podía bautizar, porque había aguas, y Felipe le dice, si crees de todo corazón bien puedes, porque el bautismo en las aguas es un trámite, como siempre decimos, que el bautismo en las aguas no es lo que salva es la fe en Jesucristo, creer en Jesucristo. Ya cuando el etíope Felipe lo bautizó, ya estaba salvado. El bautismo era un testimonio a los hombres de en quién había creído el etíope. Cuando nosotros nos bautizamos, es como, siempre hablamos de la partida de nacimiento, estamos declarando públicamente de quién es nuestro Padre.
Entonces, lo segundo es la sangre, se oponen a la sangre. Dice que la sangre habla, la sangre testifica. Por ello se oponen a la sangre, porque la sangre testifica en contra del falso evangelio, de los falsos pastores, de estos curas con corbata, que se dicen ser pastores, pero predican un evangelio católico, un evangelio diferente, un evangelio que no es de Dios, un evangelio que no es de las Escrituras, porque dice Pablo en 1 Corintios 15 que el evangelio que él predicaba era conforme a las Escrituras. Entonces dice en Génesis capítulo 4, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Podemos decir que la sangre, aún la sangre de Abel, habla, y podemos decir que la sangre testifica. Por eso el Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La sangre clama a favor nuestro. La sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados. No es la confesión al cura, no es la confesión a un líder, a un pastor. Eso no me limpia de pecado. Vamos a estar hablando más adelante de lo que es la confesión, cómo la confesión es la confesión a los hombres en forma de dogma, en forma de doctrina, ofende a Dios. Se llama la confesión a los hombres adulterio espiritual. La confesión es a Dios. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Con esto terminamos. Hebreos 12, 24 dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. O sea que la sangre del Señor habla, la sangre del Señor testifica, la sangre del Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso la iglesia falsa se opone a las Escrituras y se opone a la fe en la sangre, porque el día que nosotros creímos en esa sangre, Dios nos limpió de todos nuestros pecados. El día que nosotros creímos que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese día el Señor, en ese instante, yo lo puedo testificar con mi propio testimonio desde el día que yo creí en el Señor en ese instante me limpió de todos mis pecados y vino el Espíritu Santo a morar en mi vida para siempre. Lo puedo decir porque lo viví personalmente. No es el agua del bautismo, no es la confesión, no es la Eucaristía. El que salva es Jesucristo y esa preciosa sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Porque cuando Cornelio y los que estaban en la casa de Cornelio creyeron, descendió el Espíritu Santo y hablaban en otra lengua. Así que el creer en Jesucristo es lo que nos hace hijos de Dios. Continuaremos en el próximo video. Que Dios les bendiga a todos.